Muy buenos días, amigos y hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole las más ricas y grandes bendiciones en este día, hoy domingo. Para mí es un privilegio de poderles saludar, de poderles bendecir y poderles darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar a cada corazón y a cada vida, de aquellos que miran este video, de aquellos que quieren buscar la presencia de Dios, de aquellos que quieren tener un momento buscando la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Así que saludo a todos mis amigos, a todos mis hermanos y a toda mi amada familia. Saludo allá en Colombia a mi mamita, que Dios me la guarde, me la bendiga. Que Dios esté orando para que Dios te restaure. Está un poquito enfermita, pero sé que Dios, aquel Dios que yo creo, sé que Dios la va a bendecir y la va a llenar de grandes bendiciones. Así que gran salud para mi mamita, que está allá en Colombia, a mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos un gran saludo. A mi hermanito Juan, a toda su familia, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los guarde, me los bendiga grande, poderosamente. A la iglesia Bethesda, que Dios me los bendiga grandemente. Al pastor Pedro allá en Colombia, Dios me lo bendiga. A mi hermanita Alcira, grandes bendiciones. También saludo a todas las personas del Caquetá, mis hermanas, a mis hermanos, allá los que están, mis sobrinas, mis sobrinos, la iglesia que está en el Caquetá en Florencia, allí en Norcasia. Gran saludo porque sé que allí también me están escuchando, están viendo estos videos. En Paraguay, bendigo a Emanuel, a toda su familia, a su esposa, con sus hijos, a Yuli, que están allí en el grupo misionero. Gran saludo, gran bendiciones para ellos. Que Dios me los guarde, me los bendiga grande y poderosamente y siga enriqueciendo cada día más su vida espiritual. Saludo aquí en Chile a nuestra amada Rosita, que día tras día está enviando estos videos al WhatsApp, a varios grupos de WhatsApp, a Facebook, a varios lugares, para que escuchen la palabra de Dios. A nuestro hermano Gregorio, a la mamita llamada Rosa, y a todas aquellas personas que nos escuchan, gran bendiciones. Salud y bendigo al pastor Pedro, grandes bendiciones para la iglesia Vida Nueva. También a nuestro pastor Cristian y a toda la iglesia, un gran saludo a aquellos que me escuchan, que mi Dios me los siga bendiciendo grande y poderosamente. A la hermana Midian, a toda la familia Armejo. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Muchas bendiciones a ustedes y cada uno de vosotros que día tras día escuchan la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, me los bendiga grande y poderosamente. A nuestra hermana Vicky, a su esposo, a Débora, a su mamita, a su esposo. Todas aquellas personas que escuchan. Grandes bendiciones, hermanitas y hermanitos. Mi hermano José. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Que mi Dios los siga llenando y colmando de ricas y grandes bendiciones. Y todas aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, todas aquellas que colocan su oído para escuchar la bendita y preciosa palabra, que Dios me los guarde, me los bendiga, me los llene y me los colme de ricas y grandes bendiciones. Voy a orar hoy por cada uno de mis amigos, de mis hermanos y de mi amada familia. Que Dios día tras día los siga llenando y colmando de grandes y ricas bendiciones. Señor, te doy gracias, oh Dios, hoy día domingo, día de gran bendición para nuestras vidas. Hoy un día tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Señor, sabemos que en el mundo en el que estamos viviendo es un mundo, Señor, de los cielos, que están pasando tantas cosas en diferentes lugares. Pero que si nosotros venimos a ti, Señor de los cielos, si nosotros buscamos de tu presencia, si nosotros buscamos de tu amor, de tu grandeza, Señor de los cielos, sabemos que tú nos vas a bendecir, sabemos que tú nos vas a guardar, sabemos que tú nos vas a proteger, Señor de los cielos, tú nos vas a cuidar como aquel padre cuida a su niño, a sus hijos, cuanto más tú lo haces con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes que en este momento, Señor, ven este video. Mira, Padre, que la presencia tuya esté llenándoles, colmándole la gloria tuya, esté llenándoles, formándoles y restaurándoles en todo momento, Padre. Que ellos puedan sentir a través de su cuerpo un corrientazo, esa corriente espiritual que nos hace penetrar hasta los tuétanos. Nuestros huesos se quebrantan a través de tu palabra, Señor de los cielos, Padre.
Espíritu Santo, toca a cada oyente, Señor de los cielos, Padre. Espíritu Santo, glorifícate con tu poder y con tu gloria en esta mañana. Mira, Padre Celestial, glorifícate con tu poder y con tu gracia, Señor de los cielos. Obra, Espíritu Santo, con poder y gloria. Obra, Señor de los cielos, en cada corazón y en cada vida, Señor. Fluye aliento de vida, Señor de los cielos, en aquel que está desanimado, aquel que está desalientado, aquel que no tiene fuerzas de seguir hacia adelante, Padre, por las circunstancias de la vida en la que han tenido que vivir o están viviendo, o que piensa que le va a tocar. Mira, Señor, te pido tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que tú les guardes, les bendiga, les ayude, les fortalezca en todo. Espíritu Santo, sopla aliento de vida, Padre. Mira, Señor, da fuerzas al que no tiene. Señor, ayúdalos y fortalécelos en todo, Padre amado. Aquel que está enfermo, desato sanidad sobre sus cuerpos. Señor, por mi mamita oro, Señor de los cielos. Oro por mi madre, oh Dios, que está enferma. Pero creo en ti, oh Dios, en aquel Dios de sanidad, en aquel Dios que fue molido allí en la cruz del Calvario, que por tus llagas, por tus heridas somos sanos, Señor de los cielos, Padre. Aún tus heridas demuestran el amor que tú tienes por nosotros. A través de ellos recibimos sanidad, el dolor. Las heridas significan el dolor, el sufrimiento. Pero tú diste tu vida, llevaste el dolor, la enfermedad, por causa de cada uno de nosotros, Padre. Clamo a ti, oh Dios. Amigo, hermano, clámigale, Señor. No sé la situación en la que tú te encuentras en esta mañana. Y dígale, Señor, yo quiero que tú me hables, oh Dios, a mi vida. Dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz, porque sé que tú eres, Señor, la respuesta. Tú eres aquel Dios que responde a mi necesidad. Tú eres aquel Dios que me sana. Tú eres aquel Dios que me liberta. Tú eres aquel Dios que me instruye por el camino de la verdad. Eres tú, mi Dios amado. Eres tú, oh Dios de los cielos, Padre. Así como estoy sintiendo un fuego en este momento, Padre, te pido que ese fuego espiritual caiga a cada persona que escuche estos videos. Espíritu Santo, glorifícate con poder y gloria. Espíritu Santo, allá donde llegue esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida. Su presencia sea fluyendo, oh Dios. Que puedan sentir a través de su cuerpo, Señor, hay algo sobrenatural. Hay algo que viene de ti, Papito Dios. Hay algo que llena y fortalece nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado, porque sé que tú eres Dios bueno. Gracias porque sé que tú eres un Dios compasivo, misericordioso. Eres tú aquel Dios poderoso, sublime y eterno, Papito Dios. Gracias. Gracias por poder compartir la palabra de Dios en este día, Padre amado. Gracias te doy, Señor, porque en medio de las incertidumbres, en medio de lo que el mundo vive, podemos alabarte y glorificarte y sentir paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones a ti, Señor de los cielos. Y decirle, Señor, quiero alabarte con mi espíritu. Quiero alabarte con mi alma. Quiero alabarte con mi cuerpo. Porque tú me has constituido un hombre, aquella mujer de oración hacia ti, Señor de los cielos. Gracias, te amo. Gracias. Aleluya. Amén. El día viernes yo les dije que les quería hablar de un tema sobre lo que son las señales del fin, San Mateo 24, que el Señor me ha ido hablando. Pero ayer yo estaba haciendo allí el pan, ya que tengo una panadería, una masandería. Y cuando yo estaba haciendo el pan, el Señor me da un mensaje que quiero compartirlo hoy. Y después cuando estemos en las dispensaciones, vamos a hablar en los temas de cada dispensación, y ahí el Señor va a dar muchos temas sobre cuando estemos en la dispensación en la que estamos. Pero el Señor ayer me daba este mensaje y quiero compartirlo. Yo estaba haciendo allí el pan. El Señor me hablaba. El Señor me hacía ir al comienzo de la creación. Cómo Dios formó al hombre. Cómo Dios pensó en hacer al hombre para que el hombre
le exaltara, para que el hombre le glorificara y para que el hombre le agradeciera. Y eso quiero compartir lo que el Señor me ministraba ayer. Mucho tiempo duró ministrándome esta palabra, en la noche igual manera. Y Dios quiera que así como Dios me ha ministrado a mí, también te ministre a ti. ¿Cuál fue el propósito con el que Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Y qué es lo que Dios quiere del hombre? Te quiero decir algo. Dios antes de crear al hombre, antes de formar al hombre, formó las cosas. Dejó todo listo, todo preparado. Dice la palabra de Dios que en el sexto día Dios hizo al hombre después de haber formado todas las cosas. Así que, ¿qué fuera pasado donde Dios fuera formado al hombre el primer día? Cuando Adán fuera abierto sus ojos y fuera mirado un mundo, como dice la palabra de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía. No había fundamento, no había una vida agradable. ¿Qué fuera sido de aquel hombre? Se había desanimado. Digo, este fue el que me creó, este fue el que me formó. No, Dios hizo todo a través de su palabra, como lo he venido diciendo. Y después de que hizo todo, las lumbreras, el mar, los animalitos, después de que Dios creó todo, todos los árboles. Miren en la pantalla lo que está saliendo. Todo eso lo hizo Dios, lo creó. Y después de haber creado todo ese paraíso, Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Escuche bien, hagamos, formémoslo. Y sabe que Dios dice que en el libro de Génesis, a mí me llama tanto la atención que Dios después de haber formado todo, Dios había podido decir, tierra produzca al hombre o produzca hombres. Pero no, Dios dice que Él cogió lodo, cogió un poco de tierra y formó al hombre. Y comenzó a formarle sus orejitas, su nariz, su boca, sus ojos, sus manos, sus pies. ¿Y cómo Dios se alegraría de haber hecho a aquel hombre a su semejanza? Porque eso lo dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 1. Dice 1:26, dijo Dios, y entonces Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es como cuando uno comienza a dibujar. Cuando tú comenzó a estudiar. Y uno le enseñaba cómo comenzar a dibujar, a dibujarse uno mismo, a dibujar al papá, a dibujar a la mamá. Y comenzaba uno a leer esa forma. Y uno quería hacerlo a lo mejor. Y cuando uno comienza a estudiar, sabe que no tiene esa expertise o está, como está aprendiendo de formar a esa persona. Pero Dios comenzó a formar al hombre. Y dice Dios, por eso estaba con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre. Y comenzó a formarlo. Lo comenzó a hacer a la semejanza de él. Y tuvo la delicadeza de hacerlo conforme somos. Tú que me escuchas, que me ves, tú eres perfecto. Porque Dios te formó a ti. Porque Dios te hizo. Y como dice, hay un dicho, Dios metió las manos en el barro por nosotros. Hay otros que dicen, yo meto las manos por el fuego por fulano o sutano. Dios tomó ese barro y comenzó a formarlo. Y no le importó él embarrarse las manos por usted y por mí. Porque sabía Dios, que nosotros podíamos ser útiles a él en poderle glorificar,
en poder exaltar el nombre de Él. Dios siempre pensó en las cosas buenas que el hombre podía hacer hacia Él. Ser agradecido. Cuando un padre, usted cree que cualquier padre que quiere tener hijos o que tiene sus hijos, usted cree que un padre que su pensamiento es de que aquel hijo va a ser malo, de que aquel hijo la va a irrespetar, de que aquel hijo la va a deshonrar. No, uno como padre se hace una película, se hace una idea de que aquel hijo que uno va a formar, que uno va a tener, es aquel hijo que le va a ser agradecido, es aquel hijo que va a estar en las buenas y en las malas, es aquel hijo que siempre va a reconocer de que hubo alguien que le ayudó cuando él lo necesitó. Porque si uno como padre tuviera el pensamiento, ¿para qué crío hijos? ¿Para qué tengo hijos? Entonces no los va a tener. Dios pensó en usted y en mí de que podíamos ser hijos productivos, hijos de honra, hijos de alabanza, hijos de adoración. Por eso tú no eres una casualidad en que tú estés viendo este video. No es una casualidad en que tú estés existiendo. ¿Por qué te digo viendo este video? Porque Dios te está diciendo, tú no eres una casualidad. Dios, no te, Dios te permitió venir a este mundo porque tú eres una persona que Dios tiene propósitos grandes con tu vida. Cuando Dios formó a Adán, lo comenzó a formar y era alegre. Cuando yo me pongo a pensar como Dios, con tanto amor que Dios es, porque Dios es un Dios infinito de amor, no tiene límites. Y formó a Adán y dijo, mira, este ser dice, a mí me parece tremendo cuando Dios en el verso 26 dijo, dice la palabra de Dios 1.26, en Génesis 1.26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dijo, hagamos al hombre, formemos a alguien. Dios quería formar al hombre porque él ya, antes de Dios formar al hombre, él ya había perdido un poco de parte de su creación. ¿A quién había perdido él? Había perdido a Luzbel. Había perdido a aquel que hoy en día le hicimos diablo. Él fue también creación de Dios. Y dice que Dios lo hizo a Luzbel, lo hizo la persona más linda, más hermosa. Sobrepasaba todo lo que, todo lo que él había formado, lo dice la palabra de Dios. Satanás sabía que era perfecto. Dios lo hizo con las, dice la palabra, dijo que lo hizo con lo mejor, lo formó de a sus ángeles. Pero un día aquel ángel se rebeló contra Dios. Y se trajo, dice que la primera guerra que hubo la hubo en el cielo. Y se trajo de los ángeles, a muchos, a su tercera parte de ángeles, a los que él tenía a cargo. Y Dios los había expulsado. A Dios le dolió perder a alguien que había formado. Que a Dios le duele. Y después dijo Dios, bueno, perdí una parte de lo que yo había formado. Perdí a aquel ángel que lo hice con tanto amor y el que dirigía la alabanza en el reino de los cielos. Era aquel que glorificaba el nombre de Dios, pero que un día se rebeló y quiso que a él lo adorasen. Y hoy en día también la lucha y que vamos a mirar en el último tiempo es donde Satanás quiere que aquí en la tierra lo adorasen a él. Y él se trajo la tercera parte con sus ángeles, porque se rebelaron contra Dios. Entonces Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando Dios hace al hombre, lo hace, va a hacer uno al hombre para que sea un ser agradecido,
sea un ser que me dé la honra, la gloria, y que no pase lo que le pasó con Luzbel, aquel que se rebeló. Y Dios forma al hombre y dice que todo lo creó antes y lo puso en ese paraíso, un paraíso perfecto, un paraíso donde Adán no tenía que trabajar, Adán no tenía que hacer lo que nosotros hacemos hoy en día, ganarnos el pan con el sudor de la frente, sino que el trabajo de él era ver sus animales, de él ver toda la fauna, de él contemplar toda la grandeza y la hermosura que Dios había creado. Uno cuando va a un zoológico, creo que muchos de los que me escuchan han ido a un zoológico, bueno, si no están en el mejor zoológico, están en el campo, en aquellos lugares donde se ven los animales, las gallinas, las vacas, las ovejas, el perro, el gato, el caballo, la vaca, bueno, todos aquellos animalitos. Y uno se siente contento viendo sus animales. Las personas adultas, por ejemplo, mi mamita vive contenta viendo sus gallinas. Y disfrutan viendo eso. Imagínense cuánto más disfrutaba Adán. Cuánto más disfrutaba Adán viendo y mirando todo lo que Dios había creado. No sabemos los años que él vivió allí. Pero cuando Dios formó al hombre, cuando Dios lo comenzó a formar, por eso hoy el título, no he dicho ni siquiera el título de lo que hoy vamos o estamos mirando, es conociendo al Adán que hay dentro de ti. Todos tenemos un Adán. Dice, pero ¿por qué si yo me llamo Ricardo, Federico, Pedro? Tú tienes un Adán. ¿Y cuál es el Adán que hay en ti? Dios te formó a ti y tú naciste en la inocencia. Adán, él era inocente cuando Dios lo formó. Adán, aunque Dios lo haría de unos 18, 20 años, no sé la edad en la que más o menos, porque Dios no lo hizo un niño. No, Dios ya lo hizo una persona, ya adulta, responsable, comprometido. Pero aunque él tuviera la edad en la que lo formó, él se sentía un niño inocente. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, dejad los niños venir a mí, y no te lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. Y Dios coloca a un niño y le dice, mira, todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos debe ser como un niño. Ese Adán, así vivió él. Aunque él era ya un joven, ya una persona, sabiendo, él se sentía aquel niño inocente. Dios hizo al hombre inocente. Él no conocía el pecado. Él no conocía lo que era fallarle a Dios. No. Vamos a darnos de cuenta a través de la palabra de Dios, que es lo que el Señor me hablaba ayer. Y lo que el Señor me instruía y me decía, yo ya llegué a ese pasado y me sentía aquel Adán. Cuando Dios nos formó, yo me hacía acordar cuando yo era niño. Cuando yo era niño, yo jugaba ya con palos, jugaba con diferentes cosas de la tierra que produce y pensaba que tenía un zoológico. Y no pensaba en aquellas cosas que tocará trabajar, que tocará hacer. No, porque lo tenía. Y aunque mi mamita era pobre, pero ni siquiera me da cuenta de la pobreza. Hoy en día, cuando ya soy adulto, me doy de cuenta de que éramos pobres. Pero cuando uno es un niño, él no sabe que está pobre. Cuando un niño, él sabe que alguien lo va a sustentar. Por eso él llora, porque sabe que le van a dar de comer. Él llora porque sabe que alguien que está enfermo lo va a cuidar, le va a dar algo de medicina. Él sonríe porque sabe que hay felicidad. Ese Adán está en ti. Y Dios quiere que no quiera que Dios, lo que Dios te quiere hablar en este día, es que ese Adán tiene que tú revivirlo, de ser ese niño. El Señor Jesucristo le dijo allí, todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que ser como ese niño, inocente. Aquel que no tiene envidia, aquel que no quiere hacerle mal a nadie.
Porque un niño, cuando tú eras niño, ¿qué mal querías hacer? No. Tú que vivía vivir su vida, sabía que algo lo iba a sustentar. Eso vivió aquel Adán cuando estaba en el huerto del Edén. Y uno va creciendo y se van dando cuenta de las cosas. No sabemos cuánto tiempo Adán tuvo esa comunión. Y fue tan bonito si usted ve más adelante. Cuando uno vive en la inocencia, cuando Adán no conoció el pecado, cuando él no conocía el pecado, él hablaba con Dios. Y yo me ponía a pensar ayer cómo hablaría Adán con Dios. ¿Cómo le diría, mira las vacas cuánta cantidad de leche da? Mira esas gallinas cacaraquean. Esa gallina puso huevos. Porque era ese diálogo permanente que había con Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con esa relación de Dios y hombre. El hombre y Dios. De poder hablar, de poder comunicarse, de poder decirse las cosas. ¿Cómo le diría todo lo que Adán le hablaría a Dios? Ay, qué lindo los gallos, qué lindo las gallinas. Pero cuando tú vas a un zoológico o tú estás en el campo, tú te alegras con los animales, tú te alegras con la naturaleza, tú te alegras sacando una naranja, una mandarina, una manzana, tú te alegras. Ese tiempo lo vivió aquel hombre, Adán. Pero ¿qué fue pasando? Y que es al transcurso de nuestra vida, cuando nosotros vamos creciendo, vamos dejando ese Adán, ese Dios que nos formó, ese Dios que nos capacitó, ese Dios que nos instruyó, y vamos haciendo personas que ya comenzamos a conocer las cosas. ¿Y cuántos que me están escuchando han conocido de Dios, pero se han apartado? ¿Cuántos le han dado lugar a lo que el enemigo hizo con Adán? De sacarlo, de poder tener esa intimidad con Dios, de poder hablar, de poder decirle lo bueno y lo malo. Han perdido tener la intimidad con Dios. Y esto es lo que Dios quiere hoy hablarte. De que tú no debes de permitir de que en su vida pierda la comunión con Dios. Satanás es envidioso. Satanás es egoísta. ¿Y por qué lo es? Porque lo tuvo. Porque él sabe que es la gloria, que es la presencia de Dios. Él sabe que es servirle a Dios y que cuando uno le sirve a Dios, lo que obtiene es recompensa. Por eso el enemigo anda a ver cómo te perjudica a ti en tu vida espiritual, en tu vida sentimental, en tu vida material. Satanás le dio envidia de decir, ¿cómo hacer que yo tenía esa intimidad con Dios? Yo al que le alababa, al que le glorificaba. Y ahora Dios hizo un hombre y lo colocó acá. Yo tiene la comunión y le dio todo. Le dio vacas, le dio toros, le dio caballo, le dio becerro, le dio ovejas. Y él vive una vida en plenitud. Y Satanás miró ver cómo podía hacer caer al hombre. Satanás es astuto. Satanás está allí a ver cómo te hace caer a ti. La pregunta es, ¿tú le vas a dar lugar al enemigo para hacerte caer? Adán tenía una relación con Dios tan linda. Era el hombre en el planeta Tierra más contento, más orgulloso, en el buen sentido de la palabra. Sabiendo que él podía tener una granja, tenía un zoológico, lo tenía todo. Pero Satanás dijo, no, no déjalo que el hombre disfrute eso. Y entonces, ¿qué hizo? Él comenzó a ver cómo podía. ¿Cuántas veces lo intentaría? La Biblia no habla, porque si dice la palabra de Dios y la Biblia hablara todo, punto por punto, coma por coma, todo lo que fue, no habrían libros, no caberían en este mundo. Pero ¿cuántas veces Satanás bregó a hacer que cayera Adán y Eva?
¿Cuántas veces ellos llegaron a mantener esa intimidad con Dios? A responderle a Dios lo que Dios le había dejado que hiciera. Muchas veces Satanás lo intentaría. Pero en un momento cayó. En un momento él se descuidó. No estaban juntos. No estaba Adán y Eva juntos. Satanás mira en qué momento tú le has una cabida. En qué momento tú quedas solo. Por eso los hogares se están acabando. Por eso los hijos, muchos caen en la drogadicción, en la delincuencia. Por eso muchos hijos son rebeldes. Porque dan un lugar en un minuto al enemigo. Y se comienzan a ser diferentes. Ya no es el hijo igual. Ya no es el esposo igual, la esposa igual. Ya su patrón ya no es igual. Ya usted ahí como empleado ya no es igual. Porque dejan que el enemigo comience a dañar su vida. Aquella vida que cuando tú eras niño era tan inocente. Era aquella persona que cuando tú eras niño sabías de que alguien te iba a dar de comer. Y si tú estás vivo fue porque alguien te dio de comer. Si tú estás vivo es porque alguien te dio de beber, porque alguien te cuidó. Y ese alguien se llama Dios. Y ese alguien hoy te está diciendo, tú tienes que ser ese Adán. Tener esa comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que Adán, en el Génesis, en el capítulo 2, el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, para que el día que en él comiere, ciertamente, dice, porque el día que en él comiere, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, de ayuda idónea. Pero dice el verso 19, dice, Jehová Dios formó pues de toda la tierra y del campo todas las aves del cielo, trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo, y a todo su ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios, dice la palabra de Dios de que Génesis 2, verso 16, lo pueden leer. Dice que Dios llevó a Noé y dijo, mira, todo esto la tierra produjo a través de la palabra. Y tanto las bestias del campo, todos los animales, todos los gusanitos y todo. Dice, mire, ahora tiene que colocarle nombre a ellos. Dese cuenta la relación, dese cuenta el compromiso, la responsabilidad que había ese padre creador con Adán, aquel que había sido formado. Entonces, no, si tú vas, no leas la Biblia por leerla, pero ¿cómo se sentiría Adán tener ese privilegio de decirle, ¿cómo llamo a este animal? ¿Cómo llamo a este otro? Y dice la palabra de Dios que hasta el día de hoy subsisten porque aquel Adán le colocó nombre. Tú como padre no se sientes feliz o como madre cuando le colocaba el nombre a su hija. Cuando tú bregabas a ponerle el mejor nombre. No ni que sea solamente un hijo o una hija, bueno, los hijos que haya tenido. Pero mire, Adán debe colocar el nombre a todos los animales. ¿Sí? Y este lo vamos a llamar burro por ser orejón. A este va a ser gallina porque pone huevos. A este gallo porque canta. A esta vaca porque quiere decir ganancia. Da leche, se saca el queso, la cuajada y muchos derivados más. Y este hombre se sentía el hombre más privilegiado, teniendo una comunión con Dios. Hoy en día Dios quiere tener esa comunión contigo. Mira, yo le puedo decir, yo soy el hombre, cuando yo me pongo a meditar en la palabra de Dios y el Señor comienza a hablarme,
Yo me siento ese Adán formado y bendecido por Dios. Aquel Adán que Dios ha tenido un propósito en mí, como también lo tiene en ti, amigo y hermano que escucha. Adán tenía ese privilegio de hablar con Dios y decir las cosas. Él era inocente, él no había pecado. Pero ¿por qué quiero hablar del pecado? Y estoy hablando porque el pecado aparta a Dios. ¿Y por qué lo aparta? Porque Dios es santo. Dios, su santidad, su limpieza, su grandeza, no tiene límites. Por eso hubo una separación. Hubo una separación cuando Adán pecó. Porque Dios no se puede contaminar. Su santidad, su grandeza, no tiene límites. Por eso para nosotros poder entrar al reino de los cielos, este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Porque nosotros no podíamos estar en el cielo con este cuerpo. Tú cuando vas a un día nomás al culto, le hablan de Dios, tú quieres que se acabe rápido el culto. Tú no puedes durar las 24 horas escuchando la palabra de Dios. Pero cuando estamos en el cielo vamos a estar día y noche alabando y glorificando a nuestro Creador. Yo quiero estar allí. No sé si tú lo quieras estar. No sé si tú lo quieras estar. Pero yo cuando estoy buscando la presencia del Señor, para mí una hora es un segundo. El tiempo pasa tan rápido en la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que para Dios 1000 años es como un día. Porque es tan lindo uno estar en la presencia del Señor. Yo te invito que tú seas ese Adán. Ese Adán que hablaba con Dios. ¿Y cómo le preguntaría a Adán? Oiga, ¿a este le puedo llamar vaca? ¿A este le puedo llamar gallina? Y Dios con su sabiduría diría sí, no. ¿Cuántas veces quiso equivocarse Adán en los nombres? ¿Cuántas veces? Como tú y yo nos equivocamos. Pero cuando uno va y le pregunta a Dios, Dios le dice, no. Tú como padres, cuando tu hijo, él va creciendo, ¿qué le pregunta? ¿Cuántas veces un hijo le pregunta? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y qué hace uno como padre? Les explica. Así hizo Dios con Adán. Explicarle una y otra vez. Es de poder tener una intimidad con Dios. Y Dios te explica cuántas veces te está llamando, te está diciendo. Y Dios lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque aunque tú no lo quieras aceptar, hay un Adán en ti, desde adentro. Adán que dice aquel hombre que Dios formó. Aquel hombre que Dios lo formó conforme a la semejanza, conforme a la imagen. Tú eres semejanza de Dios, amigo, hermano, llamada familia. Tú eres la semejanza de aquel Dios vivo, de aquel Dios puro, de aquel Dios santo, de aquel Dios lleno de poder, de gloria y de majestad. Eres tú. ¿Tú no le gustaría tener comunión con Dios? Hágase sentir como aquel niño inocente. No dejes que el diablo te llene las cosas de rabia, de egoísmo, de envidia, de hipocresía, de adulterio, fornicación, de laxivia. No, un niño no hay eso. En un niño hay una esperanza de que hay alguien que le va a dar de comer, de que hay alguien que le va a dar el abrigo, de que hay alguien que le va a dar de beber. Es decir, sus necesidades van a ser saciadas. Así que mi invitación
sea, que tú busques de Dios. Pero ahora vamos a mirar el punto oscuro. ¿Cuál es el punto oscuro? Hablamos de Génesis 1, Génesis 2. Y el punto oscuro es cuando Dios sabía, porque ya le había pasado, como le decía antes, ya le había pasado con Luzbel, aquel ángel que lo creó Dios. Perfecto, dice que tenía el sello, el sello de la perfección. Y él se había rebelado contra Dios. Y no solamente él, sino que convió a todos sus ángeles. Por eso son los que hoy en día se le llaman demonios. Pero Dios siempre piensa, escúchame bien, Dios siempre piensa, Él va adelante. Por eso dice que la palabra de Dios, que Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios, también dice en Hebreos, es el arquitecto, y aquel arquitecto es el que él piensa cuando va a hacer un edificio, lo que se va a construir. Y Dios dijo, bueno, si yo hago al hombre y le coloco todo y le doy todo, el hombre me puede fallar. Dios lo pensó con su Hijo, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dijo, si hacemos al hombre, el hombre nos puede fallar. Satanás lo puede engañar porque él ya había sido lanzado al planeta Tierra. Él le puede influenciar en que caiga en el mal. Él lo puede separar de tener esa comunión, esa intimidad conmigo. Por eso el hablar, el orar, es el dialogar, el hablar, el platicar con Dios. El tener una comunión con Dios. Dijo, Satanás está allá y lo puede influenciar. Pero Dios siempre piensa adelante. Dios va pensando adelante. Dios no es que está haciendo al hombre a ver qué hace. No, Él ya lo ha hecho todo. Por eso cuando Dios le reveló el libro de Apocalipsis a Juan, Dios lo llevó hace más de 2000 años y le mostró lo que va a ser los tiempos que estamos viviendo, los tiempos del fin. Porque para Dios, como arquitecto, ya ha construido este mundo y sabía que Satanás, si quiso destronar a Dios, porque no podía destronar al hombre estando en el paraíso. Dios, si él quiso, pero entonces quiso Dios, pensó, ¿a dónde está eso? Mira, dice en el libro de Génesis, hoy no vamos a salir de Génesis, que me sale otro versículo, pero no alcanza el tiempo. Pero el libro de Génesis dice la palabra de Dios. En el verso 8 y 9, leámoslo. Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre, ¿sí ve? Que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 puntos hay en ese versículo. 3 puntos y ahí, este, este versículo es la explicación de este mensaje. Usted me dice, ¿por qué 3? Sí, porque dice la palabra de Dios de que Dios hizo todo árbol bueno, delicioso para comer. Por eso a usted le gusta la manzana, la pera, la mandarina, la naranja, no sé qué fruta tú le guste. Y él podía comer de todo. Hoy en día a nivel mundial, ¿cuántas frutas? Allí Dios las hizo todas. Él las tenía todas. Y él tenía todo ahí. Dice que toda buena fruta, buena para comer. Él tenía la mejor nevera, el mejor refrigerador, nevera porque se le dice en Colombia, refrigerador porque se le dice aquí en Chile, y bueno, en otros países no sé cómo le dirá, donde guardan sus cosas, las conservan allí. Él tenía todo. Dice que todos los árboles eran buenos. Él podía comer de lo que él quisiera. El maíz, el choco, lo que lo llaman acá, el frijol, el poroto. Él podía comer de todo. Pero colocó 2 árboles.
Yo creo que me entiendan porque el tiempo se está pasando tan rápido. Dice que él colocó dos árboles. Uno era el árbol que representaba la vida. Y ese árbol que representaba la vida lo habla en Apocalipsis capítulo 22. Ahí está donde el árbol, ese árbol que es la representación que está en Génesis. Si tú tienes la Biblia, tú también puedes ir allí y buscarlo. Ese árbol es la representación de lo que Dios estaba haciendo. Apocalipsis capítulo 22, verso 14, bienaventurados los que comen del árbol de la vida y lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas en el árbol de la vida. 22, Apocalipsis 22, 14. ¿Sí? Y también dice en Apocalipsis 2:7, al que venciera le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7, al que venciere. Ese árbol de la representación del Señor Jesucristo. Y Dios sabía, dijo, voy a hacer al hombre, porque voy a colocar algo. Voy a colocar una representación de ese árbol que años, muchos más años adelante, vino a nacer y ser como nosotros. Que es la representación de que si nosotros venimos a Él, Él nos da vida eterna. Porque sabía que Satanás en algún momento iba a llevar al hombre a que le fallara, a tener esa comunión con Dios. Entonces Dios hizo ese árbol. Acordémonos que, vuelvo y repito, había miles de árboles, muchísimos árboles, y todos eran codiciales, todos eran buenos. Y colocó un árbol de la vida, pero colocó otro árbol que es lo que Dios nos habla o nos representa en lo que Dios, conforme Dios colocó a nosotros. El libre albedrío, el saber escoger. Porque si no, Dios ha tenido que amarrar al hombre y decir, mira, de este árbol, de aquí para allá puede coger, pero de este no. No, él lo podía coger. Porque la representación dice que es el árbol de la ciencia, la representación del bien o del mal. 99.9% él podía coger, tomar de ese árbol, de esos frutos. Pero había uno nomás. Escúcheme bien, uno que no debía de tomar de ese árbol, que es la representación del bien y del mal. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios hizo el mal? Dios es la representación donde le dijo, mira, para aprender de la obediencia. Un día en la oración, un día cuando estábamos hablando de la oración, un día les dije que a nosotros como cuando éramos niños comenzamos a estudiar. Pero una de las primeras cosas que nos comenzaron a enseñar fue el abecedario, A, B, C, D, para uno aprender a leer las consonantes. Pero el abecedario de Dios, el abecedario de Dios es obedecer. Es algo con menos letras, más cortito. Obedecer. Ese es el abecedario de Dios, no más. Obedecer. Y Dios le dijo, mira, de todo esto puede coger, pero menos de este árbol que representa la ciencia, escuchen bien, del bien y del mal. De ese no puede tomar. ¿Para qué? Para que aprenda que el hombre debe de tomar las cosas, pero hay que decirle no. Porque ese es el libre albedrío. El libre albedrío es de tomar tu decisión de lo que tú vas a hacer. Yo le doy tantas gracias a Dios. Para muchos de pronto dicen, no, pero ¿por qué Dios hizo el mal? ¿Pero por qué Dios permitió eso? No. Yo le digo, Señor, te doy tantas gracias de poder tener libertad. Decir, voy a comerme una manzana, me como una manzana, me como un plátano, me como un plátano. Voy a ir a tal lugar, voy a tal lugar, me voy para tal lugar, lo hago. Quiero ir a Colombia, voy a Colombia. Quiero ir a la playa, voy a la playa. Quiero ir a un río, lo voy a un río. Porque si no, si fuéramos limitados, podríamos hacer lo que algo nos mandan a hacer. Es tan feo, donde muchos esposos, mayoría son esposos, ¿no? También hay esposas, pero son muy pocas. Cuando le ponen límites a la mujer,
Usted puede hacer esto. Usted no puede coger tanto. Usted no puede gastarse tanto. Usted no puede comerse esto. Estas mujeres, que vuelvo y repito, mayoría son mujeres. ¿Usted cree que vive una vida feliz? ¿Usted cree que vive una vida agradable? ¿Que le limiten las cosas? Imagínese si una persona se siente limitado por X y Y motivo. ¿Cómo se sentiría si Dios te limitara a no hacer las cosas? ¿Cómo se sentirías tú? Ahí sí estaría renegando a todo momento contra Dios. Ahí sí estaría usted diciendo quién sabe cuántas cosas a Dios. Pero ¿por qué tú me hiciste así? No. Yo doy tantas gracias a Dios por lo que Dios me permite hacer. Le digo, quiero hacer pan, voy a hacer pan. Quiero arreglar electricidad, voy a hacerla. Yo soy electricista, gracias a Dios estudié electricidad. También tengo una zapatería. Y lo que yo quiero hacer, voy y lo hago. Porque Dios nos da el privilegio de nosotros poder decidir. Tú debes de darle gracias a Dios porque tú puedes decidir las cosas, de saber qué es lo que le agrada a Dios, de saber qué es lo que le puede agradar al prójimo, de saber qué le puede agradar a tu padre, a tu esposo, a tu esposa. Es tu decisión. Y yo le digo, mira, de todo puedes comer, de todo, menos de este árbol. Porque este árbol le dijo, el Señor fue que no le dijo. El Señor dice, ahí dice la palabra de Dios, léalo. Está en Génesis capítulo 8 y 9, dice, y Jehová dijo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol que de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del miel y del mal. ¿Sí? Pero si usted va más adelante, ahí en el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, más el verso 2:17, más el árbol de la ciencia y del bien y el mal, no comeréis, porque el día que en él comiere, ciertamente morirás. Tremendo. Dios le habló, le dijo, mira, de todo árbol, porque si usted va a comer de ese árbol, vas a morir. Vas a morir. Así que tenga cuidado cuando le hablan de muerte. Si usted le dicen, bien, aquí sale usted afuera y están matando, todo aquel que pase es muerto. ¿Qué harías tú? ¿Cuánta gente le dice que no fume, que no tome, que eso es malo? Daña su cuerpo y acaba con lo del bolsillo. Pero ¿qué es la gente? Lo hace. ¿Cuántas advertencias? Que no adultere, que no fornique, que eso es malo. Pero lo hace. Que no robe, que no le quite cosas a las personas. Pero lo siguen haciendo. Pero Dios está diciendo que no lo haga. Dios le está advirtiendo. Dios le está diciendo. Pero muchas personas, ¿qué hacen? Lo hacen. Y quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, quieren tener una relación con Dios. No. Este hombre, Dios le advirtió, le dijo, no lo haga. Vas a morir. Vas a morir. No sé cuánto tiempo él tuvo bregando a no hacerlo. No fue un día, ni fue un día. No, él vivió harto tiempo. Aún la Biblia lo dice y se sacan grandes eruditos de la palabra de Dios donde Eva tuvo hijos en el huerto, porque dice la palabra de Dios dice más adelante, dice, y con dolor darás a luz tus hijos. Es decir, porque antes ella ya había podido tener hijos y no había tenido dolor. Así como Adán había disfrutado de no sembrar, de no hacer nada, sino que todo lo tenía ahí. Él ya sabía, por eso él no había cogido un asadón, no ha cogido una macheta, no ha cogido un barretón, es decir, no ha cogido ninguna herramienta para trabajar. Él solamente disfrutaba, todo le daban las cosas. Pero cuando igualmente, igualmente Eva, todo se dice que por eso, porque Dios dijo multiplicad y sojuzgad la tierra y llenad la tierra. Todo se habla y se dice que tuvieron hijos, es decir, hubo un tiempo donde ellos pudieron vivir y tener una intimidad con Dios. De poder alabar y glorificar al nombre de Dios por todo lo que Dios había creado, por todo lo que Dios había hecho.
Pero sabemos que el enemigo es astuto. Sabemos que Satanás siempre anda, como dicen por allá, ¿a dónde puede meter la cola? Ahí en Génesis 3, vamos a mirar, dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios dijo, no comáis del árbol de la ciencia, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto la mujer respondió a la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. ¿Sí? La mujer también lo sabía. No era que Eva no lo sabía. Ella lo sabía y ella tiene esa plática con Satanás. Es el problema cuando uno le comienza más a escucharle la voz a Satanás que la voz de Dios. ¿Sí? Satanás dice, no, los placeres son buenos. Las cosas con que usted dice, robar, todas aquellas cosas es bueno. No se fue. No, esa es la voz de Satanás. Allí Satanás le habló a la mujer. Lugar de escuchar la voz de quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Él ya le puso atención a la voz de Satanás. Y Satanás vea por dónde lo lleva. Dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremenda condición que le dijo. ¿Cuándo nosotros vamos a ser como Dios? El que ha querido ser como Dios es Satanás. El que ha querido engrandecerse como Satanás es Satanás. Y en los últimos tiempos, cuando vamos a mirar las dispensaciones o los tiempos de Dios, nos vamos a dar de cuenta que lo que Satanás siempre quiere llegar a ser como lo que es Dios. Y que allí en Israel, el que está escrito en la palabra de Dios en Israel, donde se va a construir el templo, donde ya todo tiene listo, allí Satanás ve la gran desolación, el gran pecado que van a cometer es cuando a él lo van a adorar. Hasta allí van a llegar las cosas. Satanás quiere que le adoren y le rindan culto a él, cuando él no es digno de oración, cuando él no es culto de alabanza, porque él es creado por Dios y se rebeló contra Dios. Entonces Satanás siempre llega a ver cómo tú caes. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió de él. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se ve? Eso hace Satanás, que tú pierdas una intimidad con Dios. El pecado te avergüenza. Por eso el pecado siempre las personas que pecan quieren hacerlo en escondidas, en la oscuridad. Por eso hoy en día, como está aquí en Chile, en muchos lugares, dicen, yo le tengo temor a la noche. Ya no puedo salir de noche. Antes decían, yo salía a pasear el perrito en la noche, ahora ya no puedo sacarlo. ¿Por qué? Porque allí están los ladrones, porque allí están los violadores. Y ellos quieren hacerlo a escondidas. El pecado es aquel que te esconde. El pecado es aquel como lo que pasó con Eva y Adán. Ellos se escondieron porque supieron que desobedecieron. De 99 árboles, es decir, de todos los árboles, del todo el porcentaje, el 99% podían comer. Solamente uno, dijo Dios, no coma. Y se comió. ¿Cuántas cosas Dios te dice a ti? Mire, todo eso puede disfrutar, pero algo no lo haga. Y tú lo sigues haciendo. Y tú quieres que Dios te agrade a ti. Y que tú quieres que Dios te escuche. Tú tienes que apartarse del mal. Tú tienes que apartarse del pecado para escuchar la voz de Dios. Ellos se sintieron que están desnudos, que están desprotegidos.
¿Tú no crees que a Dios le dio mal genio, le dio ira? De que Dios lo hizo todo por ellos y que ellos escucharon mal la voz de Dios, escucharon mal la voz del diablo. A Dios también te duele de que tú escuches la voz del enemigo y no escuches la voz de Dios. Por eso día tras día mi invitación es de que tú te alimentes con la palabra de Dios. De que tú digas, Señor, yo quiero que tú me hables. Porque si tú vas y buscas y escuchas música que no es cristiana, ¿será que Dios te está hablando? Si tú estás escuchando novelas, ¿será que Dios te está hablando? Si tú a través del celular mira cosas que no son de Dios, ¿será que Dios te está hablando? ¿O será el enemigo? ¿O será Satanás, la serpiente antigua, la que le habló a ese Adán? No dejes que esa vida de Adán te perjudique a ti. No permitas. Y eres Señor, yo quiero ser ese Adán que tuvo una intimidad con Dios, ese Adán que se recreaba poniéndole los nombres a las cosas. No solamente él le colocó los nombres a los animales, también a las frutas, a las verduras. ¿Y cuántas veces él quiso equivocarse? De pronto a la manzana le colocó pera, pero le dijo Dios, no, esa no es la forma, esa es mejor como manzana. Porque así es cuando uno anda en la inocencia. Uno muchas veces piensa que son las cosas así y no son. Pero ahí está el Padre para corregirte. Ahí está el Padre para disciplinarte. Ahí está el Padre para aconsejarte. Eso hace un buen padre. ¿Cuánto más Dios lo haría con Adán? Recreándote en lo que Dios te formó. Ya, para ir terminando, porque quiero orar. Génesis 3, verso 22 dijo, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome, diciendo también, tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya Dios dijo, bueno, Adán no conocía pecado, por eso, vuelvo y repito, cuando comencé el mensaje, por eso el Señor Jesucristo colocó a un niño y lo comparó, que el que debe, para entrar en los cielos debemos ser como aquel niño, inocente, como aquel Adán, aquel hombre que Dios lo hizo formado, aquel hombre que Dios no dijo, mira Adán, no, ¿sabe qué hizo Dios? Dios lo sacó y sí, sabemos que le tocó trabajar y todo, pero vino algo que siempre el Señor hizo, colocó un árbol, el árbol de la vida, que es la representación del Señor Jesucristo. Aquel árbol que hoy en día Jesucristo representa, que tú y yo podamos entrar en el reino de los cielos. Es ese árbol, es ese alimento espiritual. Que si tú hayas fallado a Dios, Dios te puede perdonar. Dios te puede ayudar. Mira tus manos son formadas por Dios, tus ojos, tu boca, tus oídos. Y lo que Dios te habla hoy a través de ese mensaje, a través de mis labios, es porque Dios me lo ha hablado a mí. Y lo que Dios me ha hablado a mí, se lo comparto a ti. Tú eres una persona importante para Dios. Tú eres una persona que Dios te ha hecho con propósitos, que Dios te ha hecho con sueños y con visiones, pero que muchas veces Satanás ha querido interrumpir en lo que tú eres. Si esto está vivo, no es por casualidad. Si tú estás vivo, no es como dice, hay una novela que llama no es de chiripas. No. Si tú estás vivo es porque tú tienes un llamado de parte de Dios. El Señor ayer, cuando yo meditaba en esta palabra,
cuando el Señor ayer me hablaba. Me decía, muchos pastores han dejado su ministerio. Muchos levitas, aquellos que le cantaban a Dios, han dejado de alabarle a Dios. Muchos servidores ya no le sirven a Dios. Muchos pastores ya no predican con tanto devoción a Dios. Muchos hogares han dejado de amarse. Muchos jóvenes y niños ya no tienen sueños, no tienen visiones, sino que están con el celular a todo momento. Pero no me buscan a mí, dice el Señor. No me buscan. ¿Y creo que Dios te está haciendo hoy? Dice el Señor, búscame mientras puedes ser hallado. Llamarle mientras está cercano. Si tu amigo, hermano, no vas a nombrar nombres, el Señor me coloca nombres, pero no los voy a nombrar. No voy a nombrar nombres, pero lo que sí sé es que Dios te va a tocar y te va a redarguir con estas palabras. Tú vas a sentir un escalofrío. Tu mujer, que era apasionada por Dios, ya no lo es. Tu mujer, que había hecho un compromiso con Dios de no apartarse, pero que hoy en día se ha apartado. Tu varón, que dijo nunca dejaré el ministerio, pero lo ha dejado. Joven que ha conocido de Dios, pero que se ha apartado. Dios te está llamando. Dios te está llamando como llamó a Dios a aquel Adán. Dios te está llamando como cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Eva, ¿por qué no salen a mi encuentro? Dice el Señor. ¿Por qué se apartan de mí cuando yo les he mostrado su amor? Cuando yo les he mostrado su misericordia. Dios te está llamando a ti, hermano, amigo, familia. Dios te está buscando, pero tú buscas dónde esconderte. Aunque tú hayas fallado, Dios te sigue llamando. Aunque tú te hayas apartado, Dios te sigue llamando. Aunque tú no estés haciendo las cosas de Dios, Dios te sigue llamando. No te escondas de Dios. Adán pensó que él podía esconderse de Dios. Adán pensó que a través de los árboles, como dice la palabra de Dios, él se podía esconder y podía ocultar el pecado, ocultar la separación de Dios. Pero Dios seguía llamando. Dios llamaba a Adán, Eva. ¿Cuánto tiempo duró llamándolos? No lo sé. Pero Dios siguió insistiendo. Yo creo que ellos corrían de un árbol para otro árbol, se escondían de un lugar a otro. Y Dios sigue insistiéndote. Adán, ¿a dónde está aquel Adán? ¿A dónde está aquella Eva que hablaba conmigo día tras día? ¿A dónde están? Ese Adán eres tú, esa Eva eres tú. Y Dios te está llamando para que tenga una intimidad con Dios, para que hablen, para que dialoguen. Y que muchas veces tú te has querido esconder. Muchas veces no has querido hacerle caso a Dios.
Cuando anoche meditaba, el Señor me decía, muchos Adán, muchas Evas, han dejado su ministerio. Muchos prometieron servirme hasta el fin, hasta cuando yo venga, pero no lo están haciendo. Y muchos se están escondiendo en sus excusas, en el trabajo, en sus quehaceres, en sus habitaciones. Y hay una excusa, esconderse. Pero yo les digo, no se pueden esconder de Dios. Dios todo lo conoce. Para Dios no hay árbol como lo que Adán pensó, no, de pronto este arbusto es frondoso, no me puede ver Dios. Pero Dios te está diciéndole, Adán, Adán, ¿a dónde está? ¿Por qué te escondes? Cuando yo te llamaba, tú me respondías. Cuando yo quería hablar contigo, tú estabas ahí. Pero ahora, ¿por qué te escondes? ¿Por qué? No te he dado todo. No te he bendecido. Te di hasta una compañera para que no anduviera con los animales. Pero te llamo y no me respondes. Te llamo y no me respondes. Eso te dice hoy el Señor a ti. Dios te está llamando. Mira tus manos, tu talento. Mira tu boca, los dones, los talentos para ministrar la palabra de Dios. Sus oídos, sus ojos para que vean la gloria de Dios. ¿A dónde estás? Dice el Señor. ¿A dónde estás? Dios no llamó a Adán para acusarlo, sino solamente le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Yo lo dije que no lo hiciera. Y eso es lo que Dios te llama hoy en este día. Dios no te está llamando para acusarte. Dios no te está llamando para decirte, ¿sabías? No, Dios había confiado en ti. Pero si tú hoy dices, Señor, perdóname, tú antes hacia el hombre puso un árbol. Y ese árbol es el árbol de la vida, la representación del Señor Jesucristo. Y ese árbol un día se hizo carne, un día vivió entre nosotros, nos dio su ejemplo, nos dio la manera de vivir, nos enseñó el camino. Y un día dijo el Señor Jesucristo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y al decir eso, después él murió. Satanás dijo, oh, ahora maté también a ese segundo Adán. Pero no fue así. Jesucristo murió por nosotros, para nosotros poder ser salvos. Jesucristo dio su vida, ese árbol de la vida, esa representación que Dios hizo cuando creó al hombre y la puso allí. Ese árbol vino un día a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y hoy en día tú y yo podemos ser salvos por él. Porque un día Dios planificó hacer al hombre, pero no dejarlo a la deriva, no dejarlo a ver que el enemigo hiciera fiesta con él, sino que colocó el antídoto, colocó el remedio, colocó la mejor sangre, la pura sangre inocente, pura, santa, para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. Por eso Dios nos dio libre albedrío, pero también nos dio al Señor Jesucristo, por si nosotros fallásemos, pudiéramos decirle, Señor, fallé,
Sí, Señor, fallé. Pero tú colocaste un árbol, una representación de la vida, y a través de ello puedo entrar al reino de los cielos. Amigo, hermano, Dios quiere llevarte para el reino de los cielos. Te invito a que tú busques de Dios, a que tú te enamores de Dios. Y ese Adán, déjalo que viva en su vida, déjalo que ese Adán comience a formarse, porque Dios quiere bendecirte grande y poderosamente. Voy a orar por ti, amigo y hermano y amada familia, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Y si tú deseas ver este video y quieres compartirlo, compártalos. Dios te va a bendecir, porque lo que Dios quiere es saber de que tú, en tu inocencia, has sido creado por Dios. Y ahora que tienes su conciencia, tiene que también dejársela en las manos de Dios. Pero que Él dejó un redentor, aquel que murió por nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y obtener la vida eterna. Que Dios me lo bendiga. Estaré orando en estos momentos terminando. Bendito Rey de los cielos, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, oh Dios, porque tú me hablaste ayer y me hiciste ir al pasado, cuando tú hablabas con aquel Adán, cuando tú le decías, no, Adán, no le coloca a este animal, a la vaca no le coloque caballo. No, no tiene característica de caballo, es una vaca. ¿Sí? ¿Y tú cuántas veces lo corregiste? ¿Cuántas veces le dirías, no, al limón, no, eso es una manzana, no es un limón? Porque cuando uno está en la inocencia, tiene cosas que ahí no las comprende. Pero como tu buen Padre siempre está para corregirnos y enseñarnos de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a tener una intimidad contigo, a hablar, a dialogar, a platicar. Porque tú eres aquel Dios que nos escucha y nos habla a través de tu palabra. Gracias. Gracias por cada oyente, por cada persona que escucha estos videos. Que este video sea de gran bendición para todos mis amigos, mis hermanos y mi amada familia. Que mi Dios continúe bendiciendo su vida grande y ricamente desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén.